nombre es Perla Román Díaz y hablaré sobre los órganos personales de la jurisdicción y el Ministerio Público. Los órganos de la función y jurisdicción son los juzgados y tribunales. Los titulares de estos órganos se denominan jueces y magistrados. La denominación de juez se emplea generalmente para designar al titular de un órgano jurisdiccional unipersonal y la de magistrado para designar al miembro de un órgano jurisdiccional colegiado. Sin embargo, en ocasiones se emplea la palabra magistrado aplicándola a los jueces que ostentan las categorías superiores de la organización judicial del país. Estos funcionarios reciben también en México la denominación de ministros. La formación y selección del personal judicial son dos cuestiones distintas, aunque encaminadas al mismo fin. La formación está a cargo de las universidades por medio de sus facultades o escuelas de derecho, puesto que es un requisito esencial para formar parte del cuerpo de jueces a los que el Estado entrega la tarea de administrar la justicia, es estar en posesión del título de licenciado en Derecho. Existen en México, por su Constitución Federal, jueces y magistrados de la Justicia Federal del Distrito Federal y de los estados de la Federación. Además de estos, hay titulares de los órganos de jurisdicciones especiales, funcionarios de la Federación, ministros de la Suprema Corte de Justicia. El nombramiento de estos funcionarios corresponde al presidente de la República, pero está sometido a la aprobación de Cámara de Senadores. Para ser electo ministro de la Suprema Corte se necesita ser ciudadano mexicano de nacimiento, tener más de 75 años de edad ni menos de 35, poseer el día de la elección antigüedad de mínima de 5 años en título profesional de abogado, gozar de una buena reputación y no haber estado condenado por delito. Un delito que amerite una pena corporal de más de 1 año de prisión, haber residido en el país durante los 5 últimos años, salvo hacer en caso de ausencia en servicio de la República, por un tiempo menor de 6 meses. Esto se encuentra en el artículo 95 constitucional. Magistrados del Tribunal de Circuito. Los magistrados de circuito son nombrados por la Suprema Corte de Justicia. Para ser magistrado de circuito en un tribunal colegiado o unitario se necesita ser mexicano de nacimiento, en pleno ejercicio de los derechos, mayor de 30 años, de 35 años, contar con título de licenciado en Derecho expedido legalmente, de buena conducta y tener 5 años de ejercicio profesional, cuando menos. Los jueces de distrito son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, siendo necesario para su designación ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de los derechos, mayor de 30 años, con título de licenciado en Derecho expedido legalmente, de buena conducta y tener 3 años de ejercicio profesional, cuando menos. Para ser funcionario también están los funcionarios de distrito. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, la designación de estos funcionarios corresponde al presidente de la República, pero para lo que los nombramientos surtan efecto han de ser aprobados por la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente. Para ejercer estas funciones de magistrado se requiere ser mexicano por nacimiento en ejercicio de los derechos civiles y políticos, no tener menos de 30 años de edad ni más de 70. Los jueces de lo civil, de lo familiar y del arrendamiento inmobiliario, los nombramientos son hechos por el Tribunal Superior de Justicia de acuerdo del Pleno. Los jueces de paz del Distrito Federal corresponde su nombramiento al Tribunal Superior de Justicia en acuerdo del artículo 16 y 90 de la ley citada. Para ser juez de paz se necesita
ser ciudadano mexicano, ser abogado con título registrado en la Dirección Generales de Profesiones, no haber contado con una sentencia irrevocable por delito intencional y acreditar haber cursado y aprobado los programas que el efecto desarrolle en el Centro de Estudios Judiciales. La inamovilidad judicial. Los jueces y magistrados como de carácter federal como los del Distrito Federal gozan de una actualidad en México de los beneficios de inamovilidad. Dado los preceptos legales, aseguran su permanencia en los cargos mientras observen buena conducta. La inmovilidad judicial ha sido definida diciendo que es el derecho que tienen los jueces y magistrados de no ser destituidos, suspendidos ni jubilados, sino por causa legítima, previamente establecida y con la garantía de la audiencia personal del Estado en los casos de destitución. El Ministerio Público. Ahora hablaré sobre el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución judicial, aunque la legislación le atribuya a veces las actividades que merecen ser calificadas como administrativas. Esta figura del proceso, no obstante su importancia, ha sido estudiada con toda la intención que se debiera. El Ministerio Público es, según Reif, una persona de interés público en el ejercicio de la jurisdicción. No es tanto en sí mismo un órgano jurisdiccional, puesto que si bien es funcionario del orden judicial, en realidad está investido de una función administrativa y en tal sentido dice que la ley, el Ministerio Público es el representante del Poder Ejecutivo, cerca de la autoridad. El Ministerio Público tiene como misión esencial cumplir de velar porque la ley sea generalmente respetada. Esta función es autónoma. La organización que se da a este servicio ha de tener en cuenta el principio de la autonomía de la función del Ministerio Público, sin la cual no podría cumplirse de manera satisfactoria. Históricamente, el Ministerio Público aparece como una institución puesta al servicio del jefe del Estado del Poder Ejecutivo en el régimen de separación de poderes y suspendida por él. El Estatuto del Ministerio Público en México se halla contenido en preceptos de la Constitución Federal a la que se refiere esta institución y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Orgánica de la Procuraduría del Distrito Federal, sin tener que olvidar las diferentes estados de federación. Regulan la organización y funciones del Ministerio Público en la esfera territorial, que les compete facultades y obligaciones, que en estas están vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad, la propuesta del presidente de la República de reformas legislativas necesarias para la exacta observancia de la Constitución, la vigilancia de la aplicación de la ley en todos los lugares de detención y prisión o reelusión de los reos federales, sin perjuicio de las atribuciones de opinión en los términos para los fines que se refiere el inciso anterior, cuando la denuncia de tesis contradictorias provenga de ministros de la Suprema Corte, salas de esta, tribunales colegiados de circuito o partes de los juicios de amparo. Representar a la Federación en todos los negocios que ésta sea parte e intervenir en las controversias que se susciten entre dos o más estados de la Unión o entre un estado y la Federación o entre los poderes de un mismo estado.
y en los casos de los diplomáticos y los causales generales que comprenden. La intervención la podemos encontrar en el artículo 107, fracción B, inciso C, de la Constitución Política y en el artículo 9 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 107 y 107 constitucionales. Y en los demás casos que la ley se disponga o autorice esta intervención. La intervención como representante de la Federación en todos los negocios en que ella sea parte tenga interés jurídico,